La Universidad Pedagógica Nacional había asumido unos desafíos también aquí. Esos desafíos que con muchos esfuerzos hace la Universidad Pedagógica Nacional. Una universidad de la nación, pero también cercada, como por eso hubiese querido que el doctor Orjuela se hubiese quedado para que nos contara también cómo fue cercado financieramente un proyecto tan lindo como el de Acción Cultural Popular. ¿Y por qué en nuestra patria los esfuerzos bonitos, lindos, seductores, embriagadores con los sueños de una patria mejor, por qué son cercados financieramente? ¿Dónde radica esa mano guiada por un cerebro que no logra entender la dimensión de nación, no logra entender la dimensión del desafío, no logra entender lo pasajero que somos nosotros? Cuando uno piensa en exclusivos criterios personales, egoístas, para eso que hablaba el doctor Orjuela, de ese yo, de ese yo, de ese yo, ¿por qué no convertirlo en ese nosotros? Es más comprometedor, es más desafiante, invita más a las alturas del pensamiento, de la acción, de la justicia social. Y yo siempre creo que hay que comenzar a hablar también en esos términos, de la justicia social. La Universidad Pedagógica ha hecho estos esfuerzos. Hace este esfuerzo también de pedagogía de la paz. Que le falta una parte, es pedagogía de la paz y pedagogía de los conflictos. Porque es en el manejo de los conflictos, en la aceptación de los conflictos, en el reconocimiento de los conflictos como nuestras dificultades, donde radica la posibilidad de que podamos vivir, no pierdo la esperanza, que podamos vivir en paz y en convivencia, todos los colombianos y las colombianas, y nosotros con los demás países que comparten, no fronteras, fronteras es un término agresivo, duro, ambiguo, no, que compartimos puentes, ríos, bosques, hombres y mujeres con sueños. Entonces, es una alegría estar aquí y estar como Universidad Pedagógica Nacional. Estar aquí porque en medio de un proyecto de las dimensiones que ya tocaron muchos cuando nos presentamos, realmente me apretó el corazón, porque yo también era muy joven cuando comencé a ver cómo se levantaba ese proyecto. Por eso escuchar intervenciones como nuestro amigo Candela le da a uno duro, de verdad, permítanme ser muy franco en eso, y más debe darle a él cuando vio este proyecto echando hacia adelante. Y uno diría como el Quijote, ¿no? ¿Y qué se ficieron?
¿Qué se hicieron esos esfuerzos? En el español antiguo, ¿qué se hicieron? ¿Dónde desapareció esa mano constructora? Ese estímulo que iba como recogiendo y arropando los corazones. ¿Por qué se quedó sin aire un proyecto de esta dimensión? Una dimensión para la nación. Este sí era un proyecto de construcción de nación. La nación no la construyen las carreteras, muy necesarias, no voy tampoco, pero no la construyen. Las naciones no la construyen los ríos, los puentes, muy necesarios. Pero cuando estuve de embajador de Colombia en Europa, me tocó ver muchos puentes destruidos con bombas. Se habían hecho los puentes, pero no habíamos hecho los puentes en nuestras cabezas, en nuestros corazones. Lo que existió aquí fue un proyecto de nación. Y yo creo que quienes son de acá, quienes viven acá, quienes empujaron este esfuerzo, deben sentirse orgullosos, porque cumplieron con una tarea muy linda, en beneficio de toda la sociedad. Yo diría, estuvieron en el punto y en el lugar indicado, con los hombres y las mujeres indicadas. Hay que seguir haciendo esfuerzo al menos, si no podemos rescatar esta epopeya que fue lo que describieron y conocimos. Porque yo que nací en un pueblo lejos de aquí, en el norte de Santander, era muy chico, tenía cercanías con algunas familias campesinas y conocí y fui testigo de ese radiecito, de ese cajoncito del cual hablaba el doctor Orjuela, que en muchos creaba cierto pánico, que es muy cierto, pero era la voz desde su tatencia, la voz de los campesinos, la voz de cómo ir mejorando en los esfuerzos por construirnos todos los días más y mejores. Entonces, si realmente escuché algunas preguntas de cómo, si te tienen tantas cosas, cómo poderlo rescatar, que es muy válido. Pero al menos si no lo podemos rescatar en esa dimensión, y si en algo yo pudiera servir en ese rescate, pueden contar conmigo. Pero si no lo pudieran, que no se pierdan las historias de vida, las crónicas de vida. Como decía el poeta Robledo Ortiz, ¿no? Para que los que vienen detrás de nosotros sepan que, como dice él, el cantor de la raza antioqueña, hubo una Antioquia grande y altanera. Pues aquí hay que decirle, hubo una patria grande y altanera, sí. Hubo una región grande y altanera, sí. Que quede, ¿no?, como ese testimonio de las cosas positivas, urgentes. La historia de la nación colombiana está cubierta de eso, de esa cantidad de esfuerzos. Por eso que hay veces como que nos resistimos, ¿no?, a que nos vendan otra historia, nos vendan otro cuento. No, esa es una historia que cuenta el amigo Candela, historia de paz, una historia de trabajo conjunto, una historia de familia, una historia de nación, una historia de pueblo, una historia de saber, de los saberes, una historia de todos los positivos. A veces pienso que otras naciones que valoran más esto
quizás cómo tendrían esto. A veces pienso en Alemania o en el Japón. Tengo la absoluta certeza que lo valorarían mucho, muchísimo más. Pues nosotros hemos tenido la Universidad Pedagógica Nacional que con todos los esfuerzos y en un momento una brillante decisión está aquí la profesora Clara, liderando, impulsando y construyendo nación. Lo mismo que está en la universidad por allá en otro pueblecito, un pueblito pequeño que tuve también la oportunidad de conocer, que se llama Huapi, en la costa pacífica. Camino para la isla Gorgona. Allá está la Universidad Pedagógica también, tratando de rescatar los saberes. Es que la historia de la nación no comenzó ayer. Muchos creen, me parecen a mí como que se convierten en situaciones como tan ofensivas de creer que no, la historia del país lleva muchos años. Historias lindas, positivas. Allá todo ese rescate que se está haciendo de lenguas ancestrales, todo eso que se viene rescatando de las culturas, de los modos de enseñar. Todo eso es lo que tenemos que volver a discutir y analizar. Los modos de enseñar también. Escuchaba al profesor de literatura y me impactó su intervención también cuando se presentó de literatura dramática. Decía que aquí se enseñaba química, matemáticas, geografía, pero también se enseñaban las cotidianidades de la vida, porque las cotidianidades de la vida son las que hacen posible la vida. Y uno no sabe dónde perdimos esos caminos. Yo lo digo con toda sinceridad. No sabemos dónde se perdieron esos caminos. Hay veces me he tocado dar algunas discusiones en los ámbitos académicos, porque yo he creído que el maestro nuestro tiene que ser un maestro muy bien formado en sus saberes que va a reproducir, pero también enseñado, preparado para enfrentar los desafíos de la vida. Las manualidades. No sé por qué en la educación colombiana de pronto lo que era manual comenzó a ser como mal visto o visto de segunda. No sé, porque estuve en Alemania y lo que más me impactaba en Alemania era ver, por ejemplo, ese reconocimiento que se hacía a quienes trabajan, todas esas cotidianidades, y cómo los profesionales allá, antes de descollar con los premios Nobel, ¿cuántos premios Nobel no tendrá Alemania? Sin embargo, descollan, es una necesidad de descollar en esa, sobresalir en esa necesidad de ser útil, no solo con las elaboraciones exclusivas del pensamiento, sino con lo que producen nuestras manos. Ese es un proceso muy bello, no entiendo, se los digo. No sé si el profesor que intervino y tocó este punto de pronto me pudiera ayudar, ¿no? Pero ese proceso que va de la mente, del cerebro a la mano, ¿no? Y que es capaz de hacer producir tantas cosas y eso